Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Economía y Libertad. Yo soy Alejandro Mulet, secretario de Economía del Partido Libertario, y hoy tenemos con nosotros a mi buen amigo José Basagoiti. José Basagoiti, para que sepáis quién es trader profesional, cofundador de Trading Pro y afiliado, por supuesto, al Partido Libertario. En este primer episodio estamos con todos vosotros para traeros un poco una visión general de todo lo que está ocurriendo, tanto en la economía como en los mercados financieros y demás. Entonces, me gustaría un poco romper el hielo con José, hablando de cuál es la visión general que él tiene sobre todo lo que está ocurriendo. Porque la verdad está ocurriendo muchas cosas y sobre todo muy importantes. Entonces, cuéntanos, José. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por la presentación, la que es un orgullo estar aquí en el canal. Y bueno, pues yo sinceramente soy un poco pesimista, porque además estos momentos en el que estamos incluso viendo euforia en la sociedad, porque están subiendo las bolsas, se recupera el petróleo, y además parece que estamos combatiendo poco a poco el virus, y no solo en España, sino en los principales focos de la pandemia, pero bueno, principalmente en España, que es lo que nos atañe. Estamos viendo cómo esas curvas de fallecidos, curvas de contagios, bueno, parecen aplanarse un poco, ¿no? Pero en estos momentos es cuando no tenemos que olvidar la gravedad de la situación que tenemos. Es que no es otra que pues, unos niveles de desempleo insostenibles, una seguridad social prácticamente quebrada, luego hablaremos de ello, y bueno, un sector privado cada vez más castigado, ¿no? Y viendo las medidas del gobierno, pues tengo la sensación de que todavía irá más, ¿no? Por lo tanto, bueno, de esta crisis saldremos. No es la primera vez que España, pues sale de una situación límite, pero saldremos peor de lo que estábamos, ¿no? Es un concepto importante de remarcar. Saldremos peor, saldremos con más peso estatal, tanto social como económico, saldremos con bastante más deuda pública y privada y con un mayor estancamiento a la economía, ¿no? Es lo que tiene pues, perpetuar políticas ultra expansivas durante tanto tiempo que, bueno, pues acabas favoreciendo, aparte de los estados, evidentemente, pues a los sectores más apalancados, más endeudados de la economía, digamos a los actores menos positivos, ¿no? Entonces el resultado, bueno, pues como digo, está llevando a un estancamiento de la economía si no lo está ya, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, saldremos de esta, ¿no? Pero estamos agravando, desde mi punto de vista, un problema estructural, un problema de déficit, un problema de deuda y un problema de excesivo estatismo, ¿no? Además, es un problema, como digo, un problema estructural que yo creo que es silencioso, porque es que muy pocas personas realmente son conscientes de ello, ¿no? Y además tiene una particularidad, que nadie es culpable, ¿no? Porque se ha ido fraguando a lo largo de muchos años, incluso décadas. Entonces, por parte de los políticos es muy sencillo lavarse las manos, ¿no? Porque unos sabemos cómo funciona esto, unos echan la culpa a unos, otros a otros, y parece que nadie tiene la responsabilidad. Pero bueno, el hecho de que nadie parezca que tenga responsabilidad no implica que no sea real, ¿no? Entonces, bueno, todo este problema estructural es real y grave. Y si sumamos esto a la poca preparación, adolescencia, incluso incompetencia de este gobierno, pues creo que tenemos ciertos motivos para el pesimismo. Ojo, que no es el apocalipsis, ni mucho menos, ¿no? Pero sí tener una realidad de la situación en la que estamos, que es muy difícil. Además, es que es un gobierno, desde mi punto de vista, descaradamente más preocupado de los intereses políticos que del futuro del país, ¿no? Y esto, bueno, como ya sabéis, nos ha llevado pues, a presenciar uno de los actos más miserables o más perversos que yo he tenido la desgracia de ver, que ha sido anteponer intereses políticos a la salud de la sociedad, ¿no? Bueno, ya vimos con el retraso de todas estas medidas de confinamiento, de contención, por esa famosa manifestación, ¿no? Entonces, es que es escandaloso el tema, ¿no? Y el problema, o no sé si, o tengo yo la sensación, no sé si la compartes, es que cada vez estamos más acostumbrados a ver este tipo de cosas, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad autócrata, una sociedad conformista, bueno, que hemos llegado a un límite en el que pues, abrimos el periódico día a día o el telediario o la radio y no hacemos más que leer barbaridades, negligencias, intereses, redes clientelares, corrupción, y lo tragamos. Es que nos estamos convirtiendo en un rebaño de ovejas y es muy peligrosa esa deriva de la sociedad, o por lo menos yo lo veo así. Y además parece clara las intenciones del gobierno, ¿no? Sobre todo de la mano de Pablo Iglesias, de Podemos, que quiere pues, aumentar ese poder gubernamental sobre la sociedad civil, ¿no? Entonces eso realmente es muy peligroso, liberticida, diría yo, ¿no? Y por eso es tan importante pues la aparición de estos movimientos o de estos partidos como el libertario, precisamente, que luchan precisamente contra eso, ¿no? Y además lo hacen desde un punto de vista teórico,
pues con tesis, análisis, argumentos o contenidos, por ejemplo, como el que estamos haciendo ahora, y desde luego desde un punto de vista práctico, ¿no? En las urnas, con la lucha política. Por lo tanto, creo que es muy loable el trabajo que hay detrás. Pues, José, yo la verdad estoy muy de acuerdo con el análisis que comentas. De hecho, al final estamos ante una situación en la que se está viendo quiénes han hecho los deberes y quiénes no. Y nosotros, lamentablemente, estamos en el caso de la gente que no los ha hecho. Los problemas estructurales que ya mencionabas, el paro, el déficit, un Estado totalmente desbocado y que ahora, pues bueno, se encuentra ante la tesitura de, por favor, pedir a sus compañeros en Europa un plan Marshall, al Banco Central Europeo casi rogando una compra masiva de deuda soberana porque es muy consciente de que no es capaz de, con lo que recauda, la burrada que se recauda, cubrir todos los gastos que va a tener y sobre todo ahora que vamos a ver cómo el paro se va a incrementar de forma brutal, cómo las empresas van a desaparecer y cómo sobre todo la sociedad civil va a sufrir muchísimo las consecuencias de todo esto. Esto pues me lleva un poco a la segunda pregunta que te quería hacer hoy y que no es otra que tú como autónomo, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Cómo lo estás pasando en tu caso y qué puedes contarnos un poco del colectivo? Bueno, comentabas un poco el tema de los deberes, que efectivamente España no los ha hecho, pero ni ahora ni en los últimos años. Y bueno, en los autónomos o en las pequeñas empresas yo creo que tiene su gran asignatura pendiente, ¿no? La situación es crítica. La situación, no estoy descubriendo nada nuevo, la situación de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas es muy mala y además la respuesta del gobierno está siendo bochornosa. Recordemos que este es un sector que tenemos que cuidar con especial atención. Es un sector de creación de valor, de riqueza. Es un sector que, a pesar de las barreras que todos conocemos, las dificultades fiscales, las dificultades burocráticas, pues siempre ha ayudado mes a mes, año a año, pues a mejorar esa curva de empleo, ha contribuido a mejorar la economía. Y bueno, pues bien, cuando vienen mal dadas, en vez de quitarles presión, ya no hablo de ayudarles ni de subvencionarles ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente de no quitarles presión, se está haciendo lo contrario, se le está ahogando todavía más, ¿no? Bueno, nos hemos despertado en el mes de marzo con la cuota en nuestras cuentas. Parece que no entienden que es que los autónomos no es que no quieran pagar la cuota, es que no pueden. Esta situación tan desagradable pues ha llevado al cierre prácticamente del 100% de la actividad, con los costes, con los gastos que ello acarrea, y se les sigue metiendo mano fiscalmente. Y parece que en abril los tiros van a ir por el mismo camino, ¿no? Bueno, como sabéis, solo bueno, pues los autónomos que demuestran que han reducido su facturación en un 75% con respecto al mes anterior, además de mostrarlo dentro de un sistema colapsado, ¿no? Que tengo varios compañeros que les está costando mucho el trámite en sí, ¿no? La burocracia, sí. La burocracia, sí, sí. También los que han directamente suspendido la actividad, con lo que luego cuesta rehacerla, bueno, solo ese porcentaje se aprovecharía ese pequeño desahogo fiscal, pero es que se está dejando a un enorme porcentaje de pequeños trabajadores, de autónomos en la estacada. Y repito, que es un sector que tenemos que cuidar con especial atención. De hecho, bueno, otros países lo están haciendo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, Francia o Italia. Pero bueno, ya sabrás que tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Que los partidos que conforman este gobierno pues nunca se han caracterizado, digamos, por apoyar a este sector, ¿no? Yo siempre digo que no entra en su radar político, ¿vale? Ni lo priorizaron en el pasado, ni lo están haciendo en el presente, ni lo harán en el futuro, ¿vale? Desde mi punto de vista, ya lo sabes, es un error manifiesto, ¿no? De hecho, bueno, ya hemos visto hasta enfrentamientos entre gobierno central y comunidades, ¿no? Sí, claro. Creo que fue Aguado en Madrid el que prometió pagar las cuotas de los autos paralelamente. No es oficial, pero bueno, ya estamos viendo esos rifirrafes, digamos, entre comunidades y gobierno central, cuando debería salir del propio gobierno central a apoyar el tejido productivo del país, sino que sean los presidentes o vicepresidentes de ciertas comunidades los que le digan cómo tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, además, es muy, muy interesante la propuesta del Partido Libertario, ¿no? Que tuve el privilegio de analizar y estudiar en profundidad. Y bueno, si no me equivoco, pues esa reducción esa suspensión de la cuota hasta septiembre, con posibilidad de prórroga, esperemos que no sea necesario, evidentemente, extender las medidas de confinamiento, suspensión también de las cuotas del IRPF trimestrales para autónomos y pymes, y una cosa muy importante que creo que se le ha dado poco debate,
y poca voz incluso, y me parece muy importante, que es esa supresión del SMI, del salario mínimo interprofesional hasta final de año, para facilitar, cuando empiece a volver la actividad poco a poco, facilitar esa contratación a las empresas y sobre todo esa reestructuración de costes, ¿no? Entonces es una medida que creo fundamental y que, insisto, ha tenido poco debate. A ver, evidentemente todas estas medidas no tienen sentido sin el equilibrio del resto de medidas, ¿no? Que iban un poco dirigidas a una reducción contundente, además del gasto no prioritario, pues esa bajada de impuestos también para flexibilizar pues, y desahogar un poco este malherido sector privado, como decimos, también incentivar un poco la liquidez tan necesaria para familias y sobre todo para empresas. Y bueno, medidas también, aunque quizá no tan importantes o tan en primera línea, pero de reducción, como decíamos, de esta hipertrofia burocrática, administrativa, tan innecesaria estos meses, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que son unas medidas con mucho equilibrio y bueno, no estaría mal que ya Moncloa seguro que alguna buena idea cogerían. Sí, sí, bueno, sería fantástico que la gente como Nadia Calviño y algún otro tecnócrata que se mueve por los pasillos de Moncloa pudiera recibir nuestras propuestas. Al final, como bien comentabas, nosotros hemos intentado proponer pues un ataque por tres vías, un claro reducción de costes del Estado, es decir, vamos a recortar ministerios, vamos a paralizar sueldos, vamos a paralizar subidas de sueldos, vamos a congelar en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con nuevas entradas de funcionarios, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo vamos a incentivar que el máximo número de personas puedan seguir dependiendo del sector privado, es decir, que no se destruyan las empresas que tienen tensiones de liquidez a través de sistemas que proporciona el propio mercado, pues puedan ir solucionándolas, ya sea pues porque consiguen carencias, consiguen moratorias de las deudas que tengan, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo medidas de reimpulso de la economía. Es decir, vamos a coger aquellos sectores que están más afectados, donde pues lamentablemente tenemos la tasa de paro que tenemos el problema con el paro de larga duración, etcétera, etcétera, y eliminando el SMI vamos a dar un incentivo a que la gente entre cuanto antes en el sistema de nuevo y empiece, aunque sea con salarios bajos, a producir y a consumir. Entonces, esas son un poco las tres vías que nosotros hemos propuesto y que están ahí para todo el que la quiera consultar. Y bueno, y ya finalmente me gustaría tratar contigo qué ves en el futuro. Es decir, cuando pase el confinamiento, porque el confinamiento se terminará, ¿cómo ves el día siguiente al final del confinamiento? Bueno, entiendo que será gradual, no va a ser Sí, es lo más probable, sí, sí. claro, no va a ser de un día para otro volver a la normalidad, esto será bastante gradual. Y el problema que veo yo en la política española, que me preguntas por el futuro, bueno, tenemos un sistema bastante fragmentado, es en primer lugar, que como todo tiene cosas buenas y malas, ¿no? Por un lado, pues, ha permitido la entrada de nuevos partidos, que es algo positivo, pero por otro lado está colapsando bastante el sistema, ¿no? De hecho, cada vez es más complicado llegar a acuerdos, incluso llegar a gobiernos, ¿no? Y se ve muy bien pues, con esa idea de moción que ya corre por algún medio al gobierno actual cuando pase toda esta crisis sanitaria, pero es muy difícil que se haga porque es que no dan los números, no salen las cuentas, ¿no? Es un ejemplo más del colapso derivado de esa fragmentación. Pero yo me quedo con lo positivo porque creo que necesitamos un cambio más profundo de sistema, ¿no? Aquí los partidos políticos en España, tanto de izquierdas como de derechas, aprovechan el gasto público cada vez más para hacer gasto político, ¿no? Es lo que te comentaba un poco al principio de la conversación, ¿no? Cada vez estamos viendo más despilfarro, más compra abusiva de votos, estamos viendo corrupción y nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante que empecemos a poner un stop a esto, que empecemos a entender realmente que es que no podemos seguir así, ¿verdad? Entonces, es muy importante empezar a apoyar a estos nuevos actores, o por lo menos darle voz, ¿no? Restrictivos, austeros, que intenten poner un poco de freno a este problema estructural creciente, porque además, en el marco político actual tenemos un problema, un denominador común, ¿no? Que todos los partidos, como digo, tanto de izquierdas como de derechas, aprovechan la herramienta del gasto para sus intereses, que no son otros que perpetuarse en el poder, es decir, que seguir en el gobierno, ¿no? Eso es un problemón, ¿no? Eso hace que se agrave el problema estructural de déficit, de deuda, que veníamos comentando antes, ¿no? Excesivo estatismo.
Y en España particularmente tenemos un problema muy gordo, que esto además lo he comentado pues, alguna vez contigo en privado, un problemón que es el de la seguridad social, ¿no? Tenemos un agujero tremendo que va a pagar a alguna generación. Esto es duro decirlo, pero es que es la realidad, ¿no? Es un sistema que va a estallar. Y es que ningún gobierno nos lo dice, no, ninguno lo reconoce, porque reconocerlo o decirlo exigiría inmediatamente medidas de recortes y medidas de congelación, que es lo opuesto, exactamente lo contrario que lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Y creo que esto es un ejemplo, quizá el ejemplo más claro de lo que es priorizar los intereses políticos sobre el futuro del país, ¿no? Evidentemente es una medida impopular, pero necesaria. Y no la quieren decir, ¿cómo la van a decir, Alex? Si son 9 millones de votos, ¿cómo la van a decir, no? Prefieren que perpetuemos y agravemos un problema a decir una medida impopular que puede ir en contra de sus resultados, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo un sistema de reparto en vez de un sistema de capitalización o un sistema mixto como el resto de Europa? Salvo Grecia, que, bueno, el último país en ser rescatado, ¿no? Fíjate el ejemplo que tenemos. Entonces, nos siguen obligando a financiar un sistema que está quebrado. Y de nuevo se demuestra que son los intereses políticos por encima de los intereses de la sociedad. Ese es el problema de España, ¿no? Entonces, de verdad que necesitamos un cambio de sistema y hacer ver a la sociedad de que no podemos seguir con esta clase de partidos que siguen anteponiendo sus intereses frente al de la sociedad y que están agravando ese problema estructural, como digo, silencioso, que mucha gente no es consciente y por eso se sustentan estos partidos, ¿no? Entonces, de verdad creo que es muy loable el trabajo que hay detrás del libertario que lucha contra eso, a pesar de que muchas veces es impopular, incluso lo que muchas veces he contado, ¿no? Que es autoinmolarse, ¿no? Porque no son medidas, digamos, fáciles de comentar, pero claro que son necesarias y reales, ¿no? Entonces, insisto, y ahí agradezco mucho el trabajo que hay detrás de todos estos movimientos, comunicadores y sobre todo el partido también, por supuesto. Pues lo dicho, un poco pues recuperando uno de los elementos que yo creo más importantes, lo que nos acabas de comentar, que no es otro que la parte de la compra de votos. Ahora se está hablando de que el gobierno pretende impulsar la renta básica Sí. universal, pues bueno, de alguna forma un debate que parecía más o menos cerrado porque realmente no hay recursos para poder impulsar algo así y menos ahora en una situación en la que por el colapso de la economía están cayendo también los ingresos. Entonces, ¿cómo crees que puede terminar esto, digamos, poniéndonos en el peor de los escenarios? En el que, pues, lamentablemente esto se alarga un poco más, que en cuanto esto se reactive no va a ser una reactivación inmediata, sino que va a ser muy progresiva, que de hecho pueden producirse hasta segundas y terceras olas del virus. ¿Tú crees que es posible que el Estado llegue a una situación de quiebra técnica en la que realmente tengamos que decir se acabó? Es decir, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para los sueldos públicos, no hay dinero para todas las prestaciones existentes. ¿Tú realmente crees que el peligro es real y podemos verlo de aquí a 6, 9 meses, incluso un año? Bueno, es un debate que se está teniendo mucho ahora y es la famosa discusión a la que hay de si la salida sea en V, en U, en W, en L, ¿no? Repito que no soy tan optimista como otros analistas, digamos, ¿no? Y creo que esto se va a alargar y posiblemente, no me gusta hablar de quiebra o default del país, pero sí vamos a ser rescatados, ¿no? De hecho, ya estamos viendo cualquier eh, ayuda, entre comillas, de Europa, que nos venga de Europa, que ya se está haciendo, no en forma de bonos, es un rescate al fin y al cabo, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, ya nos estamos endeudando y como todos los países para sustentar, digamos, todo el sistema, no creo que lleguemos a una quiebra, no creo que Europa permita que lleguemos a una quiebra, pero sí creo que se va a alargar esto con segundos repuntes, como bien dices, ya más controlados. Creo que lo peor a nivel de salud ya no hemos pasado, no a nivel económico. Ahora vamos a ver la otra cara, la cara B de esta crisis, que es la económica, devastadora también, incluso al nivel que la de sanitaria. Y bueno, como te he dicho antes, creo que vamos a tener un serio problema evidentemente con el paro, eso ya está más que demostrado, pero como dices, con ciertos pagos en la seguridad social, en sueldos públicos, y vamos a ver la respuesta de Europa. Ahora mismo dependemos de Europa, dependemos absolutamente de Europa, ¿no? Una vez más. Entonces, yo creo que no nos van a dejar caer, evidentemente, pues ya hace poco vimos un ejemplo claro con Grecia. Entonces, no quiero ponerme en el peor de los casos, pero insisto que no tenemos el mejor gobierno al volante. Pero bueno, vamos a confiar en que salgamos, como te he dicho, peor, pero en que salgamos de esta.
Bueno, pues muchísimas gracias, José, y vamos a dar por terminado este primer Economía y Libertad, ¿vale? Os animamos, como no podría ser de otra forma, que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, que dejéis vuestros comentarios y que, por supuesto, lo compartáis todo lo que podáis, ¿vale? Y nada, ha sido un placer estar de nuevo con todos vosotros y un saludo y esperemos tener de nuevo a José lo antes posible por aquí. Hasta pronto. Un auténtico placer. Saludos a todos. Hasta pronto. Hasta luego.